Mi esposa gana millones cada mes, pero siempre sospecha que yo voy tras su herencia. Ella controla las finanzas por completo, y a mi hija Ana y a mí solo nos asigna 4,000 pesos al mes para gastos personales. Sin embargo, cuando su primer amor regresó al país, lo recibió con un Jaguar de lujo y una mansión en la zona rosa de Ciudad de México, valorada en millones. Más tarde, cuando Ana sufrió un infarto repentino, la única opción para salvarla era una cirugía de 200,000 pesos. En lugar de autorizarla, me acusó de ambicioso y me pidió que me retirara de las oficinas de la empresa. Vi cómo mi hija fallecía en el quirófano mientras mi esposa partía en un vuelo rumbo a una gira de ensueño por España y Argentina con su primer amor. Tras encargarme del funeral de Ana, Isabela volvió de su viaje y, sin mostrar empatía, me dijo: «Oye, ¿no queríamos ir al parque de diversiones? La próxima semana te llevo». Lo decía como si nada supiera del dolor que llevaba encima. En el instante en que nuestra niña murió, yo había decidido terminar el matrimonio. Mientras yo empaquetaba las pertenencias de Ana, Isabela, recién llegada de su World Tour, entró y preguntó: «Diego, ¿me das un masaje en los hombros?». El vuelo me dejó muy cansada. Me quedé en silencio y continué organizando. Al notar mi actitud, ella frunció el ceño y luego soltó una breve risa. «¿Sigues celoso de Santiago? ¿Y de mi viaje juntos? Fue solo un paseo, nada más». Llevaban ropa a juego y anillos gemelos, aparentando ser una pareja feliz. El anillo que compartíamos Isabela y yo llevaba meses guardado. Al verme inmóvil, suspiró y dijo: «Está bien, te transferiré 10,000 pesos extra este mes para que Ana pueda comprarse algo bonito. No hace falta que me des las gracias». Vi la notificación en mi banca móvil y sentí un profundo desdén. Había gastado millones en esa gira, comprando marcas donde un bolso llega a costar 50,000 pesos y ahora me favorecía con 10,000. Santiago, con una sonrisa forzada, comentó: «Diego, 10,000 pesos es mucho. Deberías agradecerle. Ya sabes, que a los niños hay que criarlos con humildad, para que no sean materialistas». Isabela asintió con aparente acuerdo. Para evitar la codicia de nuestra hija, nos había limitado a 4,000 pesos mensuales. Yo discutía porque quería proporcionar una vida mejor, pero ahora Ana ya no estaba, y discutir carecía de sentido. Con calma respondí: «No lo necesito». La sonrisa de Isabela se borró. «Diego, ya me disculpé. ¿Qué más quieres?». Antes de que pudiera reaccionar, Santiago añadió con tono condescendiente: «Él solo cree que 10,000 pesos es poco, ¿verdad? Con esa actitud, ¿cómo podrá ser un buen ejemplo para Ana?». Isabela me reprochó: «Llevamos años casados y ya te muestras ambicioso. ¿En pocos años planeas quedarte con la herencia de mi familia?». Al oírla, sonreí internamente. Después de todo, así me veía ella. Mi silencio parecía confirmar algo. Entonces Isabela, irritada, concluyó: «Parece que Santiago tenía razón. No eres un buen padre. Si Ana crece materialista y avariciosa como tú, ¿seguiremos siendo familia?». Lo irónico era que la resiliencia de mi esposa consistía en reprocharme por pedir unos pesos extra para la despensa, acusándome de codiciar su dinero. Incluso cuando Ana pedía un pequeño pastel para celebrar sus buenas notas, la regañaba. Tan ambiciosa a su edad, acabará siendo cazafortunas. Tu padre te consentirá demasiado. Intenté decirle lo de nuestra hija. Isabela, Ana ya... Pero de pronto, Santiago se quejó de dolor junto a la puerta. Isabela dejó de hablarme y corrió hacia él. «Santiago, ¿estás bien?». Él intentó restarle importancia. «Tranquila, será el jet lag. Un dolor de espalda, nada grave». Ella lo abrazó con preocupación. «Tu salud es lo primero. Te llevo al hospital». Antes de irse, recordó algo y con voz suave dijo: «Diego, cálmate. Cuando regrese, hablamos de ir al mar con Ana». Pero ni sabía que nuestra hija ya no vivía, ni tenía intención de esperar. Reuní mis fuerzas, escribí mi carta de renuncia y fui a la oficina. En el camino, algunos compañeros susurraban: «¿No es Diego?». Volvió después de pedir dinero y que lo hicieran salir. Me limité a sonreír. Durante años, Isabela mantuvo nuestra relación en secreto y me hizo trabajar, sin ostentar mi posición.
Yo luché para conseguir grandes contratos, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Un día le pedí explicaciones. Ella, con una media sonrisa, dijo: Diego, todo esto es para que aprendas y seas mejor esposo y padre. Además, yo gano lo suficiente. Me quedé sin palabras, pero cuando Santiago volvió, enviaron decenas de autos de lujo al aeropuerto y él asumió el cargo de vicepresidente. Comprendí entonces que mi papel era solo utilitario. Con esa convicción presenté mi renuncia. Al salir esperaba angustia, sentí alivio, por fin veía la libertad. Visité la tumba de Ana, dejé sus juguetes favoritos y permanecí allí hasta el anochecer. Cansado, regresé a casa. Para mi sorpresa, Isabela ya estaba en el sofá con los brazos cruzados. ¿Sabes qué hora es? Creí que aprenderías a no llegar tan tarde. Pregunté con frialdad. ¿Sucede algo? Ella, incómoda, replicó. ¿Sigues molesto por lo de Santiago? Te dije que fue un descanso. Ana siempre quiso ir a la playa. Cuando me desocupe, interrumpí con una frialdad que ni yo sabía que poseía. Ana está muerta, Isabela. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo su boca se abría ligeramente, como si las palabras no hubieran llegado a procesarse en su cerebro. Santiago, que había estado recostado en el sofá quejándose de su espalda, se incorporó lentamente. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro. Nuestra hija murió hace 3 días. Mientras tú estabas de gira por España con tu primer amor, Ana sufrió un infarto. Necesitaba una operación de emergencia que costaba 200,000 pesos. Tú me dijiste que era muy ambicioso pedirte ese dinero y me echaste de la oficina. Cada palabra salía de mi boca con una precisión quirúrgica, sin emoción, solo hechos. Murió en el quirófano. Yo estaba solo. Isabela se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no fueron lágrimas de dolor, sino de pánico. No puede ser cierto. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no...? Te llamé 17 veces. Saqué mi teléfono y le mostré el registro de llamadas. Tú tenías el teléfono apagado. Cuando finalmente contestaste, me dijiste que no te molestara con pequeñeces, porque estabas cenando en Barcelona con Santiago. La vi palidecer. Santiago se acercó a ella, pero yo continué hablando. Después te envié mensajes, 32 mensajes explicándote que Ana estaba grave. Tu respuesta fue: Diego, ya hablamos de esto. Ana siempre exagera cuando está enferma. Dale un té de manzanilla y que descanse. Yo no recuerdo haber dicho eso. Balbuceó, pero su voz temblaba. Sabía que estaba mintiendo. Saqué mi teléfono nuevamente y comencé a leer sus mensajes textuales. Diego, estoy ocupada. No me molestes con tonterías. Ana puede esperar hasta que regrese. Ese mensaje me llegó exactamente a las 11:47 de la noche, 4 horas antes de que Ana muriera. Santiago intentó intervenir. Diego, entiendo que estés dolido, pero seguramente hubo una confusión. No hay confusión, lo interrumpí mirándolo directamente. Y tú no tienes voz ni voto en esta conversación. No eres nadie en esta familia. Vi cómo Isabela se desplomaba en el sofá, llevándose las manos al rostro. Pero no sentí compasión. Sentí una extraña satisfacción al ver que finalmente comprendía la magnitud de lo que había hecho. ¿Dónde está Ana ahora?, preguntó entre sollozos. En el cementerio San Rafael. La enterré ayer. Hubo una ceremonia hermosa. Fueron sus maestros, sus compañeros de clase, algunos vecinos, gente que sí la quería. ¿Por qué no me esperaste?, gritó, levantándose nuevamente. Era mi hija. ¿Tu hija? La miré, con desprecio. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una junta escolar? ¿Cuándo fue la última vez que la ayudaste con su tarea? ¿Cuándo celebraste su cumpleaños sin quejarte del gasto? Isabela no pudo responder porque sabía que tenía razón. Ana había cumplido 8 años 2 meses atrás y su madre había dicho que una fiesta era innecesaria y costosa. Yo trabajo mucho para darles una buena vida. Intentó justificarse. No, Isabela, tú trabajas mucho para mantener tu estilo de vida. En los últimos 6 meses gastaste 800,000 pesos en ropa, 1.2 millones en viajes.
Y 340,000 en ese ridículo anillo que compraste para Santiago. Señalé su mano, donde brillaba el anillo que combinaba con el de él. Pero cuando tu hija necesitaba 200,000 pesos para vivir, eso era demasiado ambicioso de mi parte. Santiago se acercó a Isabela y trató de abrazarla, pero ella lo apartó violentamente. «¡No me toques!», le gritó. «Todo esto es tu culpa. Si no hubieras regresado, yo estaría aquí con mi familia». «Isabela, cálmate». Santiago intentó usar su voz condescendiente habitual. «Esto es una tragedia, pero no puedes culparme por...». «Él tiene razón», la interrumpí. «No es culpa de Santiago. Es tuya, Isabela. Él no te obligó a abandonar a tu hija. Él no te forzó a ignorar mis llamadas. Él no decidió por ti que Ana no merecía ser atendida médicamente. Vi cómo la realidad la golpeaba como una bofetada. Por primera vez en años, Isabela se quedó sin palabras, sin excusas, sin justificaciones. Además, continué, disfrutando cada segundo de su agonía. Hay algo más que debes saber. Hoy renuncié a la empresa. ¿Qué? Santiago se incorporó alarmado. No puedes renunciar así. Tienes contratos, responsabilidades. Mis responsabilidades terminaron cuando Isabela me humilló frente a todo el personal el día que Ana, se estaba muriendo. Cuando me llamó ambicioso por pedir dinero para salvar a mi hija. Cuando me sacó de la oficina como si fuera un perro. Pero los proyectos, los clientes. Isabela comenzó a procesar las implicaciones. Los proyectos que yo conseguí, los clientes que yo traje, los contratos que yo negocié. Sin mí, esa empresa no es nada, y ahora lo van a descubrir de la manera más difícil. Santiago palideció. Él había asumido el cargo de vicepresidente, sin saber absolutamente nada sobre el funcionamiento real de la empresa. Había sido solo una fachada bonita mientras yo hacía todo el trabajo real. «Diego, por favor». Isabela se acercó a mí con las manos extendidas. «Podemos solucionarlo. Puedes volver a la empresa. Podemos superar esto juntos». «No hay juntos, Isabela. Eso murió cuando Ana murió sola en ese hospital, preguntándose por qué su mamá no estaba ahí para despedirse de ella. Vi cómo esas palabras la destrozaron. Se desplomó nuevamente en el sofá, sollozando incontrolablemente. Santiago intentó consolarla, pero ella lo siguió rechazando. Me dirigí hacia la habitación que había compartido con ella durante 5 años. Saqué 2 maletas del closet y comencé a empacar mis cosas. Podía escuchar sus llantos desde la sala, pero no me afectaron. Había llorado durante 3 días mientras ella se divertía en Europa. Ahora era su turno. Cuando terminé de empacar, regresé a la sala. Isabela seguía llorando, pero ahora Santiago estaba haciendo llamadas, probablemente tratando de manejar la crisis en la empresa. «Me voy», anuncié. «Mañana vendré por el resto de mis cosas». «Diego, espera». Isabela se levantó y corrió. Hacia mí. «No puedes irte así, Ana». Ana hubiera querido que estuviéramos juntos en este momento. Ana quería muchas cosas, Isabela. Quería que su mamá fuera a su festival de primavera en la escuela. Quería que la llevaras al parque los domingos. Quería que le leyeras un cuento antes de dormir. Pero sobre todo, quería que la amaras más de lo que amabas tu dinero y tu estilo de vida. Tomé mis maletas y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir me volví una última vez. «Ah, Isabela, espero que tu viaje a España haya valido la pena, porque te costó a tu hija». Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás 5 años de matrimonio y una vida que ya no existía. Mientras caminaba hacia mi auto, pude escuchar a Isabela gritando mi nombre, pero no me detuve. Esa noche, en un hotel modesto del centro de la ciudad, me permití llorar por Ana una última vez. Mañana comenzaría una nueva vida, y me aseguraría de que Isabela pagara por cada lágrima que nuestra hija había derramado, esperando a una madre que nunca llegó. 3 días después del funeral de Ana, recibí una llamada inesperada. Era el licenciado Martínez, el abogado que había manejado los asuntos legales de la familia de Isabela durante décadas. «Señor Diego, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre un asunto relacionado con el testamento del señor Raúl Mendoza. El señor Raúl era el padre de Isabela, fallecido hace 2 años.
Había sido él quien había construido el imperio empresarial que ahora Isabela dirigía. Acordamos reunirnos en su oficina esa misma tarde. El licenciado Martínez era un hombre mayor, de aspecto serio pero amable. Me recibió en su elegante oficina del centro de la ciudad. Señor Diego, lamento mucho la pérdida de la pequeña Ana. Era una niña extraordinaria. Gracias, licenciado. ¿Para qué me necesitaba? Se acomodó en su silla y abrió un expediente grueso. Verá, el señor Raúl dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Instrucciones que hasta ahora no había revelado porque esperaba que nunca fueran necesarias. ¿Qué tipo de instrucciones? El señor Raúl conocía muy bien el carácter de su hija. Sabía que era ambiciosa, pero también sabía que podía ser descuidada con las cosas realmente importantes. Por eso estableció ciertas condiciones para la herencia. Me mostró una copia del testamento. Señaló una sección específica que estaba marcada con una etiqueta roja. Aquí dice claramente: si mi hija Isabela Mendoza se divorcia por negligencia comprobada hacia sus responsabilidades familiares, o si se demuestra que ha descuidado gravemente el bienestar de sus hijos, la totalidad de la herencia pasará al cónyuge afectado o a los hijos menores de edad. Leí el párrafo varias veces, sin poder creer lo que estaba viendo. Esto significa que si usted puede probar que Isabela negligió sus deberes como madre, especialmente si esa negligencia resultó en daño grave a Ana, usted tiene derecho legal a reclamar la herencia completa. Pero Ana ya no está viva. Precisamente por eso, el señor Raúl también incluyó una cláusula sobre muerte de menores por negligencia parental. En ese caso, la herencia pasa automáticamente al padre no negligente, con la condición de que se use para honrar la memoria del menor fallecido. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Esto cambiaba todo completamente. ¿Isabela sabe sobre esta cláusula? No. El señor Raúl me pidió específicamente que mantuviera esto en secreto hasta que fuera necesario. Él esperaba que nunca fuera necesario, pero me pidió que estuviera atento a cualquier señal de negligencia grave. ¿Y qué considera usted negligencia grave? El licenciado sacó varios documentos de una carpeta. He estado documentando algunas situaciones durante los últimos meses. Los gastos excesivos de Isabela, su ausencia en eventos importantes de Ana, las quejas de la escuela sobre su falta de participación en la educación de la niña. Pero necesito más evidencia concreta. ¿Qué tipo de evidencia? Registros, médicos, testimonios de testigos, documentos que prueben que Isabela priorizó otros intereses sobre el bienestar de Ana. Especialmente evidencia de que tenía los recursos para ayudar a Ana, pero eligió no hacerlo. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Tenía todo eso y más. Licenciado, tengo registros de llamadas y mensajes de texto de la noche que Ana murió. Tengo los comprobantes de gastos de Isabela durante su viaje a España. Tengo las facturas médicas que ella se negó a pagar. Tengo testimonios de maestros, vecinos y personal médico. Los ojos del licenciado se iluminaron. ¿Puede conseguir copias de todo eso? Ya las tengo. He estado documentando todo desde hace meses, pensando en un divorcio normal. Nunca imaginé que esto fuera posible. Señor Diego, si la evidencia es tan sólida como dice, podríamos iniciar el proceso inmediatamente. Pero debo advertirle que esto será una batalla legal intensa. Isabela no renunciará a su herencia, sin pelear. No me importa. Ana merece justicia. Muy bien. Necesito que me traiga toda la documentación que tenga. Revisaremos cada pieza de evidencia y construiremos un caso sólido. Mientras tanto, no mencione nada de esto a Isabela o a nadie más. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso? Si la evidencia es convincente, podríamos tener una resolución en 3 a 6 meses. El testamento es muy claro en sus términos. Salí de la oficina del licenciado con una sensación completamente nueva. Ya no era solo un esposo abandonado buscando un divorcio. Ahora tenía la oportunidad de obtener justicia real para Ana y de asegurarme de que Isabela pagara las consecuencias de sus acciones. Esa noche, organicé todos los documentos que había recopilado: facturas médicas, registros de llamadas,
capturas de pantalla de mensajes, comprobantes de gastos de Isabela, reportes escolares sobre su ausencia en eventos importantes de Ana. Todo estaba ahí, perfectamente documentado. Por primera vez desde 1900, la muerte de Ana, sentí que tenía un propósito claro. No solo iba a divorciarme de Isabela, iba a quitarle todo lo que ella valoraba más que a su propia hija. Al día siguiente, regresé a la oficina del licenciado con 3 carpetas llenas de evidencia. Él revisó cada documento meticulosamente, tomando notas y haciendo copias. Esto es extraordinario, señor Diego. Nunca había visto un caso tan bien documentado. Tenemos evidencia irrefutable de negligencia, abandono y priorización de intereses personales sobre el bienestar del menor. ¿Es suficiente? Es más que suficiente. Podemos iniciar el proceso mañana mismo. Una semana después, el licenciado Martínez me citó en su oficina para revisar toda la evidencia que habíamos recopilado. Había organizado todo en categorías específicas que fortalecían nuestro caso. Señor Diego, tenemos 3 líneas de evidencia muy sólidas. Comenzó, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. Primero, tenemos la evidencia de negligencia médica. Me mostró las facturas del hospital donde Ana había sido atendida. Aquí están los registros médicos que muestran que Ana llegó al hospital a las 8:30 p.m. del martes. Los médicos determinaron inmediatamente que necesitaba cirugía de emergencia. Usted firmó los documentos de autorización, pero el hospital requería pago por adelantado debido a que no tenían seguro médico privado. Isabela canceló nuestro seguro médico hace 6 meses, expliqué. Dijo que era un gasto innecesario, porque éramos jóvenes y saludables. Exacto. Y aquí tenemos el comprobante de esa cancelación firmado por ella. Señaló otro documento. El mismo día que canceló el seguro, gastó 45,000 pesos en una cena en el restaurante más caro de la ciudad con Santiago. Revisamos los registros de llamadas de esa noche fatal. El licenciado había conseguido los registros oficiales de la compañía telefónica. Usted le llamó a Isabela 17 veces entre las 9:15 p.m. y las 2:30 a.m. Ella contestó solo una vez, a las 11:47 p.m. La llamada duró exactamente 2 minutos y 34 segundos. En esa llamada le expliqué que Ana estaba grave y necesitaba cirugía urgente. Me dijo que no la molestara con pequeñeces y que Ana siempre exageraba cuando estaba enferma. Y tenemos la grabación de esa llamada. El licenciado presionó un botón en su grabadora. Usted había activado la grabación automática de llamadas en su teléfono después de las discusiones constantes sobre dinero. Escuché la voz de Isabela, fría e irritada. Diego, estoy cenando en Barcelona. No me molestes con tonterías. Ana puede esperar hasta que regrese. Siempre exagera cuando quiere atención. La segunda línea de evidencia eran los gastos excesivos durante su viaje con Santiago. Mientras Ana estaba muriendo en el hospital, Isabela gastó un total de 340,000 pesos en 3 días en España. El licenciado me mostró los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. Hoteles de lujo, restaurantes caros, compras de ropa de diseñador y este anillo que costó 120,000 pesos. Me enseñó la factura de la joyería barcelonesa, donde había comprado los anillos gemelos para ella y Santiago. El anillo fue comprado exactamente a las 10:30 p.m. del martes, 45 minutos después de que usted le explicara que Ana necesitaba cirugía urgente. Sentí una rabia fría al ver esa factura. Mientras yo suplicaba por la vida de nuestra hija, ella estaba comprando joyas para su amante. La tercera línea de evidencia era el patrón de negligencia parental. Tenemos testimonios de 5 maestros diferentes de la escuela de Ana. Me mostró las declaraciones escritas. Todos confirman que Isabela nunca asistió a juntas escolares, festivales, eventos deportivos o ceremonias de premiación. Usted siempre fue solo. También tenemos testimonios de vecinos que confirman que Ana pasaba la mayoría del tiempo con usted y que Isabela frecuentemente la dejaba sola para ir a reuniones sociales o viajes. El licenciado sacó otra carpeta. Pero la evidencia más fuerte es esta: los registros financieros de los últimos 6 meses. Isabela gastó 2.3 millones de pesos en gastos personales, mientras que los gastos familiares, incluyendo comida, ropa para Ana
y gastos escolares fueron de apenas 180,000 pesos. Ella siempre decía que Ana y yo éramos muy costosos, recordé, con amargura. Y sin embargo, gastó más dinero en un solo bolso de diseñador que en 6 meses de gastos para Ana. El licenciado organizó todos los documentos en un orden específico. Con esta evidencia, podemos probar negligencia grave, abandono del deber parental y priorización consciente de intereses personales sobre el bienestar del menor. Según el testamento del señor Raúl, esto es más que suficiente para activar la cláusula de transferencia de herencia. ¿Cuándo presentaremos todo esto? Mañana. He programado una reunión con Isabela y su abogado. Les presentaremos la evidencia y les daremos la oportunidad de responder antes de llevar el caso a los tribunales. ¿Cree que intentará negociar? Cuando vea la solidez de nuestro caso, no tendrá más opción que aceptar los términos del testamento. La alternativa sería un juicio público, donde toda esta información se volvería del dominio público. Esa noche, revisé una vez más todos los documentos. Cada factura, cada registro, cada testimonio contaba la misma historia. Isabela había elegido su comodidad y sus caprichos sobre la vida de nuestra hija. Al día siguiente, me presenté en la oficina del licenciado Martínez, 30 minutos antes de la reunión. Isabela llegó con su abogado, el licenciado Herrera, un hombre joven que claramente no tenía idea de lo que estaba enfrentando. Isabela me miró con una mezcla de confusión y resentimiento. ¿De qué se trata todo esto, Diego? ¿Por qué? ¿Tanta formalidad para un divorcio? El licenciado Martínez abrió la primera carpeta. Señora Mendoza, esto no es sobre un divorcio. Esto es sobre el cumplimiento del testamento de su padre. Vi cómo su rostro palideció instantáneamente. Licenciado Herrera revisó los documentos durante 20 minutos, mientras Isabela permanecía en silencio, cada vez más pálida. Finalmente, cerró la carpeta y miró a su cliente. Isabela, esto es muy grave. La evidencia es abrumadora y la cláusula del testamento es legalmente vinculante. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó ella con voz temblorosa. El licenciado Martínez respondió con frialdad profesional. Significa que usted ha perdido todos los derechos sobre la herencia de su padre. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo pasa legalmente al señor Diego como consecuencia de su negligencia comprobada hacia su hija. Isabela se levantó de su silla bruscamente. Esto es ridículo. Yo amaba a Ana. Todo lo que hice fue por darle una buena vida. Saqué mi teléfono y reproduje nuevamente la grabación de la llamada de aquella noche. Diego, estoy cenando en Barcelona. No me molestes con tonterías. Ana puede esperar hasta que regrese. Su propia voz la silenció. Se dejó caer nuevamente en la silla. Señora Mendoza, continuó el licenciado Martínez, tenemos registros bancarios que muestran que usted gastó más dinero en un fin de semana en España que en 6 meses de cuidados médicos para Ana. Tenemos testimonios de maestros que confirman su ausencia total en la vida escolar de la niña. Y tenemos la evidencia irrefutable de que eligió comprar joyas para su amante mientras su hija se moría. El licenciado Herrera intentó una defensa débil. Pero seguramente podemos llegar a algún acuerdo, un porcentaje de la herencia. No, hay acuerdo posible, lo interrumpí. Su cliente permitió que una niña de 8 años muriera porque 200,000 pesos le parecían demasiado dinero para una pequeñez, pero tenía 340,000 pesos para gastar en 3 días de vacaciones. Isabela comenzó a llorar, pero ya no me afectaba. Diego, por favor, podemos compartir todo. Tú sabes que yo querría a Ana. No hables de Ana. Mi voz se endureció. Ana murió sola, preguntándose por qué su mamá no estaba ahí. Sus últimas palabras fueron: ¿cuándo viene mami? Y yo tuve que decirle que mami estaba ocupada. El proceso legal se completó en 6 semanas. El testamento del señor Raúl era claro y específico, y la evidencia era irrefutable. Isabela perdió todo: la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, incluso la casa donde habíamos vivido. Con la herencia en mis manos, lo primero que hice fue despedir a Santiago. Lo cité en la oficina principal un lunes por la mañana. Santiago,
A partir de hoy ya no trabajas en esta empresa. ¿Qué? No puedes despedirme. Soy el vicepresidente y... Eras el vicepresidente cuando esta empresa le pertenecía a Isabela. Ahora me pertenece a mí. Y tú no tienes las competencias ni la experiencia para ocupar ningún puesto aquí. Le entregué una carta de despido y una orden de desalojo de su oficina. Tienes una hora para recoger tus cosas personales. Seguridad te acompañará. Mientras Santiago recogía sus pertenencias, convoqué una reunión con todos los empleados. Muchos de ellos recordaban cómo Isabela me había humillado el día que Ana se moría. Buenos días a todos. Como saben, soy el nuevo propietario de esta empresa. Habrá algunos cambios importantes, comenzando por una reestructuración completa de salarios y beneficios. Durante las siguientes semanas, aumenté los salarios de todos los empleados que habían sido injustamente pagados. Implementé un seguro médico integral para todos y sus familias. Establecí un fondo de emergencia para situaciones médicas graves. Isabela intentó contactarme varias veces, pero no respondí sus llamadas. Santiago la abandonó una semana después de perder su trabajo, cuando se dio cuenta de que ella ya no tenía dinero. Se fue del país sin despedirse. Un mes después, Isabela apareció en mi nueva oficina. La secretaria me avisó que estaba en 1900 recepción. Déjala pasar. Decidí. Entró vestida con ropa simple, muy diferente a los trajes de diseñador que solía usar. Se veía demacrada y cansada. Diego, necesito trabajo. No tengo dinero para rentar un apartamento. ¿Y? Pensé que podrías darme un puesto en la empresa. Conozco el negocio, tengo experiencia. Tienes experiencia dirigiendo una empresa que yo construí mientras tú te llevabas el crédito. Tienes experiencia humillando empleados y tomando decisiones basadas en tu ego. Esa no es la experiencia que busco. Por favor, Diego, no tengo a dónde ir. La miré durante un largo momento, recordando todas las veces que había mendigado su atención, su aprobación, su amor. Hay una vacante en limpieza, el turno nocturno, paga salario mínimo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me estás ofreciendo trabajo como conserje? Te estoy ofreciendo la única oportunidad que tendrás de trabajar en esta empresa. Puedes aceptarla o buscar trabajo en otro lugar. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando que esta era su nueva realidad. Acepto, susurró finalmente. Perfecto. Empiezas mañana a las 10 p.m. El uniforme te lo proporcionará Recursos Humanos. Después de que se fue, me quedé solo, en mi oficina, mirando por la ventana la ciudad que ahora se extendía ante mí con posibilidades infinitas. Ana nunca volvería, pero al menos ahora tendría la justicia que merecía. 6 meses después de tomar control de la empresa, decidí crear algo que honrara verdaderamente la memoria de Ana. No quería que su muerte fuera solo una tragedia sin sentido. Quería que su legado ayudara a otros niños. Contraté al mejor equipo de abogados especialistas en organizaciones no lucrativas y establecí la Fundación Ana Mendoza. Su misión era simple: proporcionar atención médica gratuita a niños de familias de bajos recursos y educar a padres sobre la importancia de priorizar la salud de sus hijos. La sede de la fundación se estableció en un edificio de 3 pisos que compré específicamente para este propósito. En el primer piso instalamos una clínica pediátrica completamente equipada. El segundo piso tenía aulas para programas educativos dirigidos a padres. El tercer piso albergaba las oficinas administrativas. Contraté a la doctora Carmen Ruiz, una pediatra reconocida que había trabajado en hospitales públicos durante 20 años. Ella entendía perfectamente la importancia de nuestra misión. Señor Diego, esto cambiará muchas vidas, me dijo durante nuestra primera reunión. Hay cientos de niños que no reciben atención médica adecuada porque sus padres no pueden pagarla. Exactamente por eso estamos aquí, doctora. Ana murió porque yo no pude pagar su cirugía a tiempo. Ningún otro niño debería morir por esa razón. Destiné el 40% de las ganancias anuales de la empresa a la fundación. Esto significaba aproximadamente 8 millones de pesos al año para gastos médicos, medicamentos, equipos y salarios del personal.
El día de la inauguración invité a representantes de hospitales públicos, escuelas, organizaciones comunitarias y medios de comunicación. También invité a todos los empleados de la empresa. Durante la ceremonia, di un discurso que había preparado cuidadosamente. La Fundación Ana nace de una tragedia personal, pero su propósito es prevenir que otras familias vivan la misma. Pérdida. Ningún niño debería morir porque la atención médica es inaccesible. Ningún padre debería sentir la impotencia de no poder salvar a su hijo por falta de recursos. Vi a Isabela entre el público. Había venido después de su turno nocturno de limpieza, todavía vestida con su uniforme de conserje. Sus ojos estaban rojos, probablemente había estado llorando. Después de la ceremonia se acercó a mí. Diego, esto es hermoso. Ana estaría orgullosa. Ana estaría viva si hubieras tomado las decisiones correctas cuando era necesario. Lo sé. Su voz se quebró. Vivo con esa culpa todos los días. Bien, deberías vivirla. Se alejó sin decir más. Había aprendido a no discutir conmigo. Durante los primeros 6 meses, la fundación atendió a más de 300 niños. Realizamos 45 cirugías, proporcionamos tratamientos especializados a 120 pacientes crónicos y educamos a más de 500 padres sobre cuidados preventivos. Los resultados superaron mis expectativas. Las historias de éxito llegaban constantemente. Niños que recibieron tratamientos cardíacos que salvaron sus vidas, familias que aprendieron a detectar síntomas tempranos de enfermedades graves, padres que cambiaron sus prioridades después de asistir a nuestros programas educativos. La doctora Ruiz me mostró el caso de María, una niña de 7 años que había llegado con los mismos síntomas que Ana. Sus padres la trajeron inmediatamente porque habían escuchado sobre la fundación. En la radio, pudimos operarla a tiempo y ahora está completamente sana. ¿Cuánto habría costado esa cirugía en un hospital privado? 250,000 pesos. Sus padres nunca habrían podido pagarla. Ese caso me confirmó que estábamos haciendo lo correcto. María vivía porque habíamos aprendido de la muerte de Ana. Un año después de la inauguración, la fundación había crecido considerablemente. Teníamos 3 clínicas en diferentes partes de la ciudad, un programa de becas educativas para familias de bajos recursos, y habíamos salvado la vida de más de 50 niños que habrían muerto sin atención médica oportuna. La empresa también prosperaba bajo mi dirección. Los empleados estaban más motivados, la productividad había aumentado un 35% y habíamos conseguido contratos con clientes internacionales. Isabela seguía trabajando en el turno nocturno de limpieza. Había aprendido a hacer su trabajo sin quejarse y sin buscar privilegios especiales. Algunos empleados sentían lástima por ella, pero yo recordaba constantemente por qué estaba ahí. Una noche, mientras revisaba reportes financieros en mi oficina, la vi limpiando los pasillos. Se veía más delgada y cansada que nunca. Por un momento, casi sentí compasión. Pero entonces recordé la voz de Ana preguntando por su mami, y esa compasión desapareció. El segundo aniversario de la muerte de Ana llegó silenciosamente. Visité su tumba temprano esa mañana, como hacía todos los meses. Llevé sus flores favoritas y le conté sobre la fundación. Ana, hemos salvado la vida de 73 niños en tu nombre. Sus padres los aman lo suficiente como para buscar ayuda cuando la necesitan. Ojalá tu mamá hubiera sido así. Esa tarde, la doctora Ruiz me entregó el reporte anual de la fundación. Los números eran impresionantes. Más de 2,000 niños atendidos, 150 cirugías realizadas, 1,500 padres educados en nuestros programas. Señor Diego, esto se ha convertido en la fundación más efectiva de la ciudad. Hemos recibido ofertas de donación de organizaciones internacionales. Excelente. Usaremos esos recursos para expandirnos a otras ciudades. Mientras revisaba el reporte, pensé en el camino recorrido. Ana había muerto porque su madre priorizó sus caprichos sobre la vida de su hija, pero su muerte no había sido en vano. Había inspirado algo que salvaría a cientos de niños más. Isabela había perdido todo: su fortuna, su estatus, su cómoda vida de lujos. Ahora trabajaba limpiando los baños de la empresa que antes dirigía.
Pero más importante, había perdido para siempre el respeto y amor de la única persona que realmente le había importado. Yo había ganado mucho más que dinero o propiedades. Había ganado propósito, justicia y la satisfacción de saber que Ana finalmente tenía el legado que merecía.